El pensamiento científico. El pensamiento científico se inició durante el siglo XV con el Renacimiento. Sin embargo, fue en los siglos XVI y XVII cuando se dio el proceso que permitió construir definitivamente la ciencia moderna. A diferencia de lo que ocurría hasta esa época, empezó a ser válido solo el conocimiento adquirido a partir de un método racional. De hecho, en él se fundamenta todo el pensamiento matemático, la observación y experimentación. Eso significó grandes cambios en la manera de pensar de las personas interesadas en entender los fenómenos naturales y el comportamiento y actividad del cuerpo humano. Como los reyes absolutos estaban empeñados en aumentar sus territorios y poder por medio de guerras que duraban mucho tiempo y resultaban caras, surgió la necesidad de mejorar las armas. Algunos hombres se interesaron en investigar acerca de los materiales con los que eran fabricados, como el hierro y el bronce. Otros se ocuparon en tratar de salvar vidas y empezaron a investigar el funcionamiento del cuerpo humano y sus enfermedades. De esta manera, con prácticas concretas, surgieron los científicos basados en el método o camino experimental. En los avances de la revolución científica participaron el canónigo polaco Nicolás Copérnico, quien descubrió los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, el italiano Galileo Galilei, que con su telescopio confirmó el movimiento de los astros y la teoría heliocéntrica, el alemán Johann Kepler, quien descubrió la órbita de los planetas es elíptica, Guillermo Harvey, médico inglés que descubrió la circulación de la sangre, el español Miguel Servet, quien descubrió la circulación pulmonar de la sangre, el físico y químico inglés Roberto Boyle, que perfeccionó la máquina neumática y el termómetro y estudió la evaporación de los líquidos en el vacío. Cada uno de ellos se ocupó en estudiar cuál método debía usarse para conocer la realidad. Pensaron que el conocimiento adquirido mediante la experiencia no era válido, sino solo el derivado del razonamiento. Estudiaron algunos fenómenos de la naturaleza, demostraron que están sujetos a leyes que pueden ser descubiertas siguiendo un método que incluye la observación, la experimentación y la reflexión. El inglés Francisco Bacon estableció el método experimental basado en la investigación directa de los fenómenos. En lo sucesivo, solo se consideraría científico un conocimiento si era producto de esos métodos. La investigación dejó su anterior carácter individualista y se crearon asociaciones científicas como la Real Sociedad de Londres en Inglaterra y la Academia de Ciencias de París en Francia. En esta época se complementaron o perfeccionaron importantes instrumentos como el microscopio, el telescopio, el barómetro y la máquina neumática. Esta era utilizada para extraer de un espacio cerrado aire u otro gas. Se hicieron descubrimientos tan importantes como el de los glóbulos de la sangre y el mundo de los microorganismos, realizados por Antonio van Leeuwenhoek. Los científicos empezaron a intercambiar hallazgos, descubrimientos e inventos, utilizando medios que dieron origen a las publicaciones científicas. Gracias a esta difusión se aprovecharon los avances logrados en lugares distantes para otros desarrollos científicos. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en la región de Toscana, específicamente en la ciudad de Pisa. Su familia era noble, pero no demasiado pudiente. Se sustentaban a través del comercio. Se trató de un cuadro familiar extenso, ya que fueron 6 hermanos en total. Galileo fue el mayor de todos sus hermanos. Sus padres fueron el matemático y músico Vincenzo Galilei, oriundo de Florencia, y William Amanati di Pescia, quien provenía de una familia de artesanos. Sus primeros experimentos. A partir de 1585, Galileo comenzó a llevar a cabo diversos experimentos. Uno de los elementos de los cuales se enfocó fue en el centro de gravedad de los sólidos. En el marco de este interés, realizó varias comprobaciones de teoremas relacionados con este ámbito. Por esta época, Galileo inventó el pulsómetro, herramienta con la cual fue imposible medir el pulso y enmarcarlo en una escala de tiempo. Asimismo, siguió desarrollando investigaciones relacionadas con los péndulos, la caída de los cuerpos y la balanza hidrostática propuesta por Arquímedes. Metodología científica. Galileo Galilei introdujo una nueva forma de investigar a través del método científico. Utilizó este método en sus más importantes descubrimientos y actualmente se considera indispensable para cualquier experimento científico. Ley de la caída. Antes de la época de Galileo, los científicos pensaban que la fuerza causaba velocidad, como la decía Aristóteles. Galileo demostró que la fuerza causa aceleración. Galilei llegó a la conclusión de que los cuerpos caen
en la superficie de la Tierra en una constante de aceleración y que la fuerza de gravedad es una fuerza constante. Sus ideas matemáticas. Discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias relacionadas con la mecánica. Fue una de las mayores obras de Galileo. Su nombre es Discorsi di Matronasi Matematiche intorno a due nuovoscienze attinenti la mecánica. Galileo expone en esta obra una de sus más famosas y duraderas ideas matemáticas, como el movimiento de objetos en un plano inclinado, la aceleración de los cuerpos en caída libre y el movimiento de los péndulos. Fue publicada en Leiden, Holanda, en 1634 después de presentar problemas en su presentación con la Iglesia Católica en Italia. Una de sus más grandes aportaciones fue el telescopio. En 1609 tuvo lugar una de las aportaciones más emblemáticas de Galileo, el telescopio. Este científico se enteró de que Hans Lippershey, un fabricante de lentes de origen holandés, había construido una herramienta a través de la cual era posible distinguir estrellas invisibles para el ojo humano. Enseguida, Galileo comenzó a estructurar su propio telescopio. Consiguió que tuviera un alcance de agrandamiento de 3 veces más que un telescopio que presentó Lippershey. Además, la imagen no se distorsionaba y se veía derecha gracias a la utilización de un lente divergente. Galileo siguió perfeccionando su invención y construyó otro telescopio que fue capaz de agrandar la imagen hasta 9 veces. Una vez terminado este ejemplar, lo presentó ante el Senado de Venecia, en donde llevó a cabo una demostración y sorprendió a todos los presentes. Los derechos del telescopio fueron cedidos por Galileo a la República de Venecia. A cambio, mantuvo su posición en la Universidad de Padua y recibió mayores ingresos mensuales. En 1610 fue fructífero para Galileo, dado que se dedicó a observaciones astronómicas con sus cada vez mejorados telescopios. Estas observaciones le permitieron comprobar que los cuerpos celestes no giran en forma circular. Mejora del telescopio. Fallecimiento. En enero de 1638 quedó ciego y le fue permitido trasladarse a su casa de San Giorgio, ubicada cerca del mar. Estando allí, siguió trabajando con varios de sus discípulos como Evangelista Torselli y Vicencio Viviani. En enero de 1642, Galileo Galilei murió teniendo 77 años de edad. El 9 de enero, su cuerpo fue sepultado en Florencia y varios años después, en 1733, se construyó un mausoleo dedicado a él en la iglesia de Santa Cruz de Florencia. Gracias, le vas a recogerte como un minuto. Fácil. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Nació prematuramente. Su madre Hannah dijo que podría haber cabido dentro de una taza. Su padre, también llamado Isaac Newton, había muerto 3 meses antes. Desde los 11 años hasta los 17, Newton fue educado en la escuela, aprendió matemáticas. Fue sacado de la escuela y en octubre de 1659 fue llevado a Woolston. Hizo una serie de contribuciones originales a la ciencia. En matemáticas, Newton concebió su método de fluxiones, cálculo infinitesimal. Sentó las bases de su teoría de la luz y el calor, y logró una comprensión significativa del problema del movimiento planetario, ideas que finalmente condujeron a las publicaciones del principio. A los 80 años de edad, Newton estaba experimentando problemas de digestión y tuvo que cambiar drásticamente su dieta. En marzo de 1727 experimentó dolor intenso en su abdomen y se desmayó, no volviendo a recuperar la conciencia
Murió al día siguiente, el 31 de marzo de 1727, a los 84 años. Aportaciones principales. Isaac Newton inventó el cálculo. Newton también creó el cálculo como una respuesta de las insuficiencias en matemáticas de la época en que vivió. Las tres leyes de Newton que sentaron las bases de la mecánica clásica. Newton desarrolló las tres leyes de movimiento: inercia, acción y reacción. Las tres aparecen en su obra Principia y describen la relación entre un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él, es decir, cuando dichas fuerzas actúan sobre un cuerpo y producen movimiento. Estas leyes sentaron las bases de la mecánica clásica y sus fundamentales en el estudio tanto en matemáticas como en física.